Vamos a hablar con Nicolás Crepa, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Doman te saluda. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día. Primera pregunta. ¿Es verdad, hoy hay una nota en Clarín, de que lo peor en el AMBA ya pasó? Bueno, viste que la epidemia es un fenómeno social, sobre todo, ¿no? Así que depende mucho de lo que hagamos. Es cierto que estamos bajando en el AMBA en general. Un poco los casos, también la velocidad con la que se desciende no es tan marcada y depende mucho de lo que hagamos. Si tenemos aperturas muy rápidas, se aumenta mucho la circulación de las personas, puede volver a aumentar. Yo insisto, esto ya nos pasó en agosto, que ya había bajado y hubieron aperturas y subió un 20 y pico %. Así que por ahora está bajando, es cierto, sostenidamente, muy leve, muy baja, la velocidad de descenso es baja, pero está hace ya unas cuantas semanas descendiendo. ¿Y con porcentaje de descenso? Y comparando semana a semana estamos entre un 3 y un 5% aproximadamente. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, capítulo... Ayer hubo declaraciones de el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde reconoce que Ciudad también ha tenido algún atraso. Quiero leer la frase textual, que pudo haber habido alguna demora en la carga de datos. ¿Esto les sorprende a ustedes? No, porque es lo que sucede en todo el mundo. Nosotros lo explicamos así. Lo que pasa es que Argentina suele engrietar todas las cosas, pero nosotros lo explicamos cuando tenemos los ejemplos mundiales. Era para tratar de sacar incluso la discusión local. Lo que pasa es que nosotros en la provincia lo que hicimos es un sistema que nos permitió encontrarlo todo junto y nos permite tener una auditoría online, porque es un sistema digitalizado que no depende de que las personas se pongan a cargar. En otras jurisdicciones, si no tenés el sistema, dependés de que los trabajadores de los centros hospitalarios vayan cargando lo que tenían adeudado y ahí vas viendo qué es lo que debías. Bien. O sea, ¿no te llama la atención que Ciudad haya tenido carga demorada también? No, ni ciudad ni ninguna otra jurisdicción que tuvo un pico con muchos casos, por supuesto que... Pero te hago una pregunta, ¿pero les molesta a ustedes que ustedes hayan quedado, entre comillas, supuestamente solos en el reconocimiento de carga, del atraso en la carga de datos y el resto de las jurisdicciones no diga nada? Mira, particularmente el ministro de la Ciudad de Buenos Aires siempre fue muy serio y respetuoso de ese tema y siempre dijo, está bien lo que se hizo en la provincia, encontraron este dato y lo subsanaron, así que yo particularmente por lo que hizo el ministro de la Ciudad, todo lo contrario. Es cierto que hay algunos dirigentes políticos, dirigentes de la oposición y muchísimos periodistas que interpretan esto para hacer politiquería. Y lamentablemente eso yo creo que nos hace mal a todos, más en una pandemia, pero en general como sociedad. Aragoyán fue un poco más lejos el lunes, Nicolás, al respecto, y cuando él plantea que nadie dice nada en el resto de las jurisdicciones. Bueno, porque es cierto que habitualmente en un sector del periodismo que funciona en tándem con un sector de la oposición, se hacen ante cualquier cosa es un ataque hacia la gestión del gobernador Kicillof, y en particular la nuestra por estar en la pandemia, pero entonces el planteo es, el ataque siempre es hacia el mismo lugar. La verdad que no son muy objetivos como periodistas, porque si se dieron cuenta, esto pasa en todas las jurisdicciones donde haya un retraso. Pero no es para culpabilizar, es lo que sucede en una pandemia. Mariana. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite resolverlo, básicamente. Nicolás, buen día. ¿Están dadas las condiciones en la zona del conurbano para que puedan volver, aunque sea con actividades extraescolares, los últimos años del colegio secundario? ¿Están los chicos en condiciones? Es parte de la discusión que se está dando. Tengamos muy presente que el epicentro de la epidemia a nivel mundial es América Latina, y que de Argentina, aunque si bien, como decíamos con Fabián recién, están reduciendo los casos, sigue siendo el lugar donde hay más cantidad de casos, el AMBA, ¿no? Y es el foco, sigue siendo el foco irradiador para todo el país. Así que cualquier decisión que se vaya a tomar, que se están trabajando cosas muy finitas para poder garantizar que no haya daños epidemiológicos, cualquier decisión que se tome, es con este paraguas, sabiendo que hay una gran responsabilidad, que no es que ya pasó la epidemia y menos que ya pasó en el AMBA. Así que tampoco es tan fácil hacer una aseveración absoluta, porque nosotros estamos desarrollando indicadores muy precisos y finitos que nos permiten ir viendo la evolución de la epidemia en el AMBA o en todos lados, y según esa evolución permitir progresivamente algunas actividades.
pero no quiero terminar de decir exactamente el resultado que va a tener, porque eso lo van a definir las de educación en el día. Y el otro tema es, que tampoco es un dato que se está tomando mucho. Creció el índice de positividad en la totalidad de testeos que se hacen diariamente, que antes pasaba del 40 a 44 y ahora estamos encima del 50%, más de la mitad de lo que se testea. Lo digo a nivel nacional, pero corresponde también a provincia de Buenos Aires. Digo, ¿faltan testeos realmente? ¿Reconocen que falta hacer más testeos? No, esto es lo que pasó en todas las jurisdicciones cuando el brote epidémico es muy grande. Ahora, si querés explico un poco por qué no, pero nos pasó en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano primero. Nosotros teníamos muy baja positividad en el interior y alta en el conurbano, y después, a medida que se fue trasladando para el interior, fue aumentando la positividad en todos lados. Como en el interior del país tenía muy baja prevalencia de la enfermedad, la positividad era baja. Ahora que está en todos lados, la positividad es alta. Y digo no porque el test que se utiliza está indicado para casos sospechosos. Casos sospechosos de personas que tienen ciertos síntomas. No está indicado para todo el mundo. ¿Por qué no está indicado para todo el mundo? Primero porque es inviable hacerle a 45 millones de personas todos los días, pero además porque tiene muy alta tasa de falsos negativos. Hay mucho error con el paciente que es asintomático. Entonces está indicado en los sospechosos. Hoy, como no hay muchas otras enfermedades circulando, cuando hay brote epidémico, y hoy ya Argentina tiene todo entero el país prácticamente en brote, como no hay otras enfermedades infecciosas circulando, cualquiera que tiene los síntomas en el fondo es. Entonces la positividad se pone muy alta. Y una última que yo la verdad escucho poco que lo aborden. ¿No es momento de empezar a focalizar solamente en población de riesgo el aislamiento y permitirle al resto de la población empezar a movilizarse? Bueno, las experiencias que se hicieron internacionalmente al respecto de eso han sido bastante dudosas en su eficacia, porque si nosotros movilizamos al resto de la población en este momento con esta altísima tasa de contagio comunitario que tenemos en nuestro país, vamos a tener un pico enorme de contagiados. Si todos los chicos y chicas y adolescentes y los que los cuidan, que no serían de riesgo a priori, tuvieran actividad normal, probablemente tuviéramos un duplicado o más de cantidad de casos. Entonces, eso irradiaría también contagiando a los adultos mayores. Si ustedes miran las tablas de prevalencia, de cantidad de casos que hay y de mortalidad, verán que los casos se encuentran entre personas de 20 y 50 años, pero los muertos se encuentran sobre todo entre 50 y 80 años. Eso quiere decir que aún la población que más se cuida y no sale es contagiada en su casa, o esporádicamente se encuentran con algunos de los que sí salen más frecuentemente y se contagian y terminan falleciendo. Así que estos aislamientos no están funcionando ni en Argentina ni en muchos lugares del mundo de una manera tan eficaz como para permitirnos aumentar mucho la cantidad de contagios. Dicho esto, además hay un porcentaje de personas que no tienen factores de riesgo y que fallecen. Yo creo que tenemos que reducir la cantidad de contagios por la vía de, primero, sostener como estamos ahora, que están bajando en el AMBA, están subiendo en el resto del país y hay que trabajar muy fuerte para contener el brote. Estamos en el momento más defensivo, asistencial, que los hospitales no se saturen, y el perfeccionamiento de todas las medidas de cuidado que van a ir recuperándose o que ya se fueron recuperando, y hay que tratar de hacerlo con el menor impacto posible. Yo creo que en las últimas semanas la experiencia de algunas aperturas que se dieron no tuvieron implicancias epidemiológicas porque quizás se hicieron mejor que las aperturas anteriores. Eso es interesante. Argentina tiene números internacionales malos. Ya no es que estamos ni en el mejor lugar de la tabla, ni en el medio. Estamos en los peores lugares de las tablas, tanto de contagios como de cantidad de muertes y por la proyección de muertes por millón. ¿Qué falló? No hablo de provincia, Nicolás, hablo de todo. O no falló nada y esto es una pandemia. Pensemos que los países que tuvieron esta cantidad de casos en el mundo tuvieron saturación del sistema de salud todo junto y se vio otra situación social y sanitaria y de fallecimientos que en Argentina no se vieron. Sí, pero ellos no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. A ellos les explotó en la cara. Claro, sí, igual América Latina también o Estados Unidos también. Lo que yo creo que sucede es que Argentina tiene una megalópolis de dimensiones comparables con aquellos países donde se ve la misma cantidad de la evolución parecida a Argentina. Porque esto tiene que ver mucho con los conglomerados urbanos. Si uno tuviera toda la población dispersa en el interior, probablemente la epidemia no sería como fue en Argentina. Pero tenemos la ciudad de Buenos Aires con 15 millones de habitantes, el AMBA, digamos, que se parece a las grandes ciudades como México, San Pablo, Río de Janeiro, Nueva York,
y son lugares donde se ven casos parecidos a la Argentina. Si uno lo compara a este país con países donde las ciudades más grandes tienen 1 millón o 2 millones de habitantes, pueden tener un desempeño distinto porque la contagiosidad es urbana. Sí, o sea que hay un lugar desde el cual la pandemia es pandemia y podés hacer cosas, preparar las terapias intensivas, todo lo que se ha hecho, pero hasta ahí llegás. Digo, porque me parece que nos está, porque te lo pregunto, porque me parece que en la búsqueda de culpables de todo lo que nos pasa siempre, no le estamos echando la culpa a la pandemia. Claro. Parece obvio lo que digo, ¿no? Sí, pero no le estamos echando la culpa a la pandemia. Claro. Nosotros al principio hablamos de esto de achatar la curva, que no se sature el sistema. Por supuesto que hay cosas que uno podría hacer como un gran sacrificio social para reducir la cantidad de contagios. Y fuimos administrando ese sacrificio y la cantidad de contagios. Tenemos discusiones, habrá cosas para decir, pero creo que no fue tampoco una decisión. Argentina no militarizó la cuarentena, como se hizo en otros países del mundo, sino que fue administrándose creo que en un debate público y social generalizado. Y lo que sí logramos como gran éxito es poder mejorar el sistema de salud y que la cantidad de casos nunca tenga la velocidad, la vertiginosidad, en el AMBA sobre todo, para saturar el sistema de salud. Ahora, en algunas provincias del interior, como llega después, con más cansancio, con menos herramientas políticas para sostener la cuarentena, quizás sí se está viendo estos picos muy veloces que saturan el sistema. En la provincia, como tenemos un sistema grande, nos permite ir compensando, y ustedes cada tanto escucharán que hacemos derivaciones de un sitio a otro, tiene que ver con eso. Pero lamentablemente lo que se ve en todos los países del mundo, y esto hubiera sido caótico si el colapso se veía en el AMBA, se ha visto colapsos en las grandes urbes, ¿no? Gracias, Nicolás, un abrazo. Un abrazo a ustedes, saludos. Nicolás Crepa.